Hoy estuvimos en Cuernavaca, en Jiutepec y en Cuautla, en un maratón de foro de asamblea de la reforma al Poder Judicial. Un maratón porque éramos demasiados, o sea, muy buenos expositores, nos complementamos, pero éramos demasiados. Y además, no solo éramos demasiados, sino pues la expositora central es la ministra Lenia Batres Guadarrama, que está muy bien, la verdad. Nos dijeron que 8 minutos cada quien, quedamos 8, ya eso era una hora. Pero la ministra trae una muy buena exposición que dura más de una hora. Es demasiado. O sea, si ella fuera la expositora sola o alguien más y ella, y alguien más así nada más para presentarla y hacer alguna reflexión general y tan, 3 y mucho, pero en realidad ese formato es para que ella haga su presentación y punto, y más en una asamblea pública, en una plaza pública. Es demasiado tiempo, la presenta muy bien, trae datos extraordinarios, la verdad es que se los voy a compartir, vale la pena muchísimo, es trabajo de ella. No hago yo caravana con sombrero ajeno, da elementos importantes en varios sentidos, pero imagínense, o sea, en la primera estuvo la gobernadora electa Margarita González Arabia. Le dio la bienvenida ¿quién fue? Ya no recuerdo si fue un diputado local, intervino la diputada federal, intervino un hombre de un pueblo indígena, muy buena intervención, que además le sabe a derechos humanos y tiene doctorado, un hombre muy formado. Intervino, yo fui por delante, intervino Leonel Godoy, intervino César Cravioto, intervino Ernestina Godoy, y luego una intervención de 1 hora 10 de Lenia Batres Guadarrama. Entonces salimos ya pitando al siguiente evento en Jiutepec, que además yo me tardo, la gente lindísima conmigo, lindísima. Entonces tardé en salir de la plaza de Cuernavaca. Fui el penúltimo en llegar a Jiutepec. Estaba ahí el líder el que va a ser el líder de los diputados locales, Raúl se llama, si mal no recuerdo. Estaba el alcalde de Jiutepec. Ahí estuvo la exministra, exsecretaria de Gobernación. Qué barbaridad, hombre. Tengo aquí la imagen y todo. Ahorita les digo, estuvo otra vez César Cravioto, estuvo Godoy, estuvo un servidor, Ernestina Godoy, Sánchez Cordero, la ministra Sánchez Cordero. Quizás me falte alguien, pero también fueron un montón de intervenciones. Nos fuimos a la comida y ya había, Sánchez Cordero solo iba a ir a Jiutepec, Ernestina Godoy tenía un compromiso, entonces ya no fue a Cuautla. Cravioto dijo, si va a Noroña, pues él es el propietario. Estaba bromeando, ya me estoy poniendo celoso, pero el cabrón mandó a un compañero en su representación que leyó su intervención de 10 minutos en Cuautla. Entonces, en el último meeting habló Juanita Guerra, que es senadora electa, la diputada federal, Wendy se llama, creo, electa, el alcalde del lugar, Rodrigo Arredondo, el representante de César Cravioto, Hugo Eric, que era el dirigente de Encuentros Sociales, diputado federal electo. Alguien más me falta. Yo hablé y la ministra igual 1 hora se echó. Entonces, no, fue de locura. Reitero, no, es muy buena su intervención, pero no para un formato con tantísimos oradores, es una locura. Entonces,
la gente, la mayoría se mantuvo. Total, que estuvo largo, entonces voy llegando. Y además yo tenía que el evento de Cuautla era más temprano, entonces no me llevé el otro teléfono, no me llevé las cosas para transmitir, dije regreso, hasta hice cuentas alegres que iba a comer con Emma, no hombre. Y en Jiutepec, ya subieron el video, andaba un compañero, es un compañero, lo conoce ahí todo el mundo de Morena, pero es una ladilla. El tipo quería hablar, o sea, había 8 expositores y él quería hablar antes, además, por delante, y entonces que tenía una iniciativa al reforma al Poder Judicial, que él había presentado de 2015, estaba ahí. Y cuando yo hablé, empezó a interrumpir. Yo estaba hablando de que ningún país del mundo se ha hecho lo que aquí, de elegir. Aquí en México, ya en el siglo XIX, escucha, compañero, no, que Juárez, ya sé que Juárez eligió, pues si lo digo en mis discursos, eso no le dije, pero a ustedes les consta que lo digo. Fue el primer presidente de la Corte elegido por el voto del pueblo y además era la figura del vicepresidente, eso no se ha comentado. Si faltaba el presidente de la Corte asumía interinamente la presidencia de la República, que fue lo que pasó justo con Benito Juárez García cuando con Montfort se dio autogolpe de Estado desconociendo a la Constitución de 1957. Entonces, era muy impertinente es la palabra, porque más gritándole, pero pues tú tienes el sonido, entonces le dije, a ver, compañero, escucha, tienes razón en parte. Efectivamente, Benito Juárez García, por eso, escucha, yo dije otra cosa. Yo dije que aquí se va a hacer por primera vez la elección de todas las personas juzgadoras. Yo lo propuse en 2015, una reforma, quién sabe qué ha propuesto. Era muy majadero además, era muy provocador. Compañero, no estoy diciendo que lo han mandado, no. Además solo conmigo dio lata. Entonces la gente lo corrió, fuera, ya, sax. Y ahí estuvo y al final se quedó y estaba de provocador. Lamentable, pero bien, o sea, bien. La gente, es más, estaba sorprendido el que va a ser el líder de la fracción mayoritaria. Morena tiene 10 de 20 legisladores, solo Morena. Entonces, sí, Raúl se llama, espero estarme acordando bien. Y me dijo, no, que Jiutepec es muy difícil, qué bárbaro, qué recepción la gente. Y luego nos fuimos al de Cuautla. No, hombre, la gente no saben, qué bonito, qué bonito. Yo estoy muy agradecido, muy agradecido del cariño de la gente, el reconocimiento, el respaldo. Muy bien, muy bien. De verdad, muchas gracias. Pero cuando venía para acá, vi que el candidato Donald Trump, candidato del Partido Republicano a la presidencia de la República, en estas maneras que tiene, fíjense que alguien me decía alguien que lo había salvado los migrantes. Mónica, una compañera ahí de primera de la fracción de Morena, que es quien de las asesoras que ayuda ahí además en piso, es muy capaz. Y dice, porque Trump volteó a ver la pantalla con los datos sobre migración y fue cuando pasó el tiro. O sea, si no hace ese giro, y hay varios estudios que han presentado que ese movimiento de cabeza le salvó la vida, porque la trayectoria iba directo a atravesarle el cráneo. Entonces, hoy trató el tema de migración y lo hacen los dos partidos, el republicano y el demócrata, utilizar en un país de migrantes, Estados Unidos. No, a los pueblos originarios los asesinaron, los masacraron, los pocos sobrevivientes están en reservaciones, los despojaron de sus territorios, a nosotros nos robaron el 60% del territorio, vinieron como migrantes a Texas, se les dio oportunidad de colonizar y generaron una rebelión para apoderarse primero de Texas y 10 años después de 60% de nuestro territorio. Era una guerra inmoral e ilegal. Es que buena parte del territorio de Estados Unidos fue mexicano y nuestros compatriotas están en territorios ocupados.
Pero además, la madre de Trump era británica, migrante. Pues es un pueblo migrante. Se ha hecho con las nacionalidades prácticamente todo el mundo. Es parte de su riqueza, de su diversidad. A los esclavos los llevaron a Estados Unidos, a los hoy afroamericanos, antes de que fueran nación independiente, en contra de su voluntad, con una brutalidad y el sometimiento durante 300 años. Terrible. Entonces es un país con contradicciones muy severas y se usa mucho el desconocimiento. Si aquí en México, hombre, con el nivel de politización que se ha alcanzado, el odio, el rechazo, el repudio a los migrantes, la xenofobia es fortísima. Sabemos cómo nos tratan en Estados Unidos y lo reproducimos con los migrantes de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, que pasan por nuestro territorio para ir a Estados Unidos. Es infame, además se dicen creyentes, son tus hermanos, tus hermanas, y se les repudia. El libro del Camino de la Bestia, Blanqui creo que se apellida el periodista que lo hizo. Hijo, es terrible, te avergüenza de lo que pasa en nuestro país con los migrantes. Entonces Trump presume que lo del muro, porque él en la pasada campaña donde terminó ganando y que iba a construir un muro, pues ya está construido buena parte de ese muro, toda la frontera, y que nosotros lo íbamos a pagar y toda la prepotencia que lo caracteriza. Y entonces empezó a decir hoy que nos habíamos burlado solo por decir que no tenemos por qué pagarlo. Es un trato majadero, además, es un trato racista, es un trato clasista, es un trato infame. Nuestro pueblo que migra ha aportado por lo menos 10 veces más de lo que manda en divisas y no recibe ni un clavo partido por la mitad. No se les reconoce ni siquiera la residencia, mucho menos la ciudadanía, y por lo tanto ninguno de los escuálidos derechos que hay en Estados Unidos para su pueblo. Nada. Todos esos miles de millones de dólares se los embolsa el gobierno norteamericano en beneficio de sus ciudadanos, sobreexplotando y discriminando a nuestros migrantes y a los migrantes de otros países del mundo, porque como lo he dicho, creo que desde el 77 no se hace una amnistía migratoria y por lo tanto pues hay un maltrato. Bueno, ni licencias les quieren dar en varios estados y se han ido aprobando, están compitiendo a ver quién es más canalla con los migrantes, de los gobernantes. El gobernador de Texas es infame. Total, que dijo que se habían burlado de él. ¿Cuándo? Habló bien del compañero presidente, pero se refirió a Marcelo Ebrard como que acabó cediendo. Y entonces soltó esta majadería de que Marcelo Ebrard tenía entre el 50 y 60 de IQ, de coeficiente intelectual, y que además había aceptado, sin chistarlo, el poner vigilancia en la frontera nuestra, pues que ha generado una polémica. Nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo salió de inmediato solidaria con Marcelo, planteando que es un funcionario muy capaz, lo es. Yo dije, lo he dicho, lo he sostenido, que hizo una tarea extraordinaria al frente de la Cancillería. Y uno de los momentos difíciles que enfrentó, porque el compañero presidente lo mandó a negociar ese tema, fue este. Trump inclusive hoy en su discurso lo comenta, que amagó con aumentar 25% los aranceles a los automóviles que se ensamblan en México y se mandan a Estados Unidos. Y luego dijo que en un mes, si no había respuesta, aumentaría al 50%. Y que si en un mes no había respuesta, al 75%. Y que si seguía sin resolverse, 100% de aranceles. Que era una decisión absolutamente arbitraria. Yo creo que además violatoria del Tratado de Libre Comercio,
TEMEC, ahora se le llama, ¿no? Tratados de Estados Unidos, México y Canadá. Y entonces fue una negociación muy difícil, muy difícil. El compañero presidente convocó, ahí estuve yo, a una asamblea en Tijuana, muy importante, estuvieron todos los gobernadores del movimiento, que en ese tiempo, pues yo creo que no llegaban una decena todavía, se empezaba la presidencia del compañero presidente López Obrador, ya no me acuerdo qué mes fue. Marcelo, de hecho, llegó, Marcelo Ebrard, el entonces canciller, llegó directo de Estados Unidos a Tijuana para informar ahí públicamente la negociación que ya había informado al compañero presidente. La oposición hipócritamente nos estuvo todo el tiempo pullando por la determinación que se tuvo de meterle cierto control a la frontera sur y a la contención del flujo migratorio. Y el compañero presidente ha insistido que hay que atender las causas, que es inversión en Centroamérica. Donald Trump se refirió al funcionario del gobierno mexicano con el que negoció. O sea, ¿a poco a Biden le dijo, te vamos a poner 25% de aranceles en la industria automotriz, y luego 50, y luego 75, y luego 100, y paguen el muro? Se está refiriéndose a nuestros funcionarios. Y el propio Marcelo Ebrard, virtual secretario de Economía, salió a declarar pues, que ese tipo de insultos en campaña presidencial es muy del tono de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, pues sí, exacto, pueden seguir diciendo los compañeros y compañeras lo que quieran, pero además yo también vi el video de Donald Trump. No dice el nombre de Marcelo Ebrard, pero se refiere a un funcionario del gobierno de México. Es un hecho que Donald Trump está diciendo que presionó al gobierno de México, y puede ser que el insulto sobre el coeficiente intelectual esté editado, no lo sé. Pero es un hecho que Donald Trump está en una actitud beligerante, como ha sido su característica, en contra de nuestro país, de nuestros migrantes y del pueblo. Ya se aclarará si esto que están diciendo es cierto o no. Estados Unidos está en un momento muy duro. A ver, yo volvería a reivindicar el discurso de Martin Luther King sobre la guerra de Vietnam, donde dice, teníamos un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para invertir millones de dólares en gasto social, en inversión social hacia el pueblo afroamericano. Si cuando se desata la guerra con Vietnam, dice con sus palabras, Martin Luther King, está perdido esto, que le meten miles de millones de dólares a una guerra infame que acabaron perdiendo, como se lo había dicho, se los había alertado Martin Luther King, que acabó haciéndole mucho daño al prestigio de Estados Unidos, no porque hayan perdido, sino porque se le había extraviado al gobierno de Estados Unidos en Vietnam. Todavía se echaron 6 años más. Ese los dijo en 1967 y se salieron hasta 1973. Y sigue aplicando. El compañero presidente dice 1% de lo que gastan, 2% de lo que gastan en armamentismo, métanlo a inversión social, a Centroamérica, a Sudamérica, a su propio país, diría yo. O sea, los problemas de vivienda, o sea, ahí tú te quedas sin empleo. Es infame porque en este sistema, si pierdes el empleo, estás condenando a la gente a la muerte. A la muerte. Y no es tu responsabilidad quedarte sin empleo. Dejas a la gente sin empleo y se la chupa la bruja. Y tú hay crisis recurrentes en Estados Unidos, la gente se queda sin empleo, no puede pagar su casa y las mandan a la calle. No les importa que se queden ahí las casas solas, abandonadas, recuperadas para nadie, y que la gente acabe en la calle. Es
durísimo ese sistema, es terrible. Sí debería hacerse un cambio, o sea, Estados Unidos no puede seguir por el mismo camino. Es evidente que ese rumbo, o sea, porque no va a volver al pasado. Que Trump dice, voy a recuperar lo que Estados Unidos era. Sí, ¿cómo? Pues tendría que cambiar su política económica, tendría que romper su visión imperialista, tendría que quitarle el poder que tiene la CIA, el Pentágono, las fuerzas militares de Estados Unidos, que sea quien sea el presidente, ahora sí que como los organismos autónomos hacen lo que les da la gana y su finalidad es el lucro, son las invasiones a pueblos, el saqueo de naciones, la producción de armamentos. O sea, en vez de alimentos, en vez de techo para su pueblo, y con esta visión además de acumulación material absurda. Entonces, pues, francamente, está frito ese asunto, no tiene camino. Y Trump le echa la culpa a los migrantes, como en Europa, la fascista Le Pen y toda la ultraderecha le echa la culpa a los migrantes. Y ya salió, desde hace tiempo había salido una caricatura y la han reciclado a raíz de la Copa Europea de fútbol. Pues tú ves, Francia es un solo blanco, todos los demás son de origen de África. Y de España, sus jugadores más destacados, hijos de migrantes de África. Y entonces para el deporte y para estas cosas, para la música, pero se les desprecia, se les trata con racismo, con clasismo, tienen dificultad adicional para integrarse a una sociedad que les es ajena y no se les reconoce nada. En las campañas se le echa la culpa a los migrantes del sistema económico. Entonces manipulan, juegan con los miedos. Yo he oído a compañeros inmigrantes, no, es que estos venezolanos llegan y les dan todo, y nosotros que llevamos décadas, pues hay que luchar, porque es una política perversa, la política migratoria de Estados Unidos. Es una política de verdadera mala fe, infame, y no es de pelearte con quien le dan un derecho que a ti también te corresponde. Pues qué bueno que a esa persona se le resuelva. Se tiene que luchar para que también a los millones de migrantes que hay en Estados Unidos desde hace décadas, también se les reconozca. Bueno, se les ha dicho ilegales y hay una posición muy sólida diciendo ninguna persona es ilegal. En todo caso no tienes los documentos que ellos exigen para estar en su país, pero bien que reciben tu trabajo, pero bien que reciben tus impuestos, pero bien que reciben la riqueza que produces. Ahí no dicen que no. Es una política muy hipócrita de persecución, de acoso, de golpeteo a la autoestima, de atropello de los derechos humanos más fundamentales, la supuesta tierra de la libertad. Y todavía hay quien lo justifica diciendo es que son sus reglas. Pues sí, sí son sus reglas, pero son reglas tramposas, son reglas hipócritas, son reglas encaminadas a generar este tipo de cosas. Nos robaron 60% del territorio y la gente entraba caminando a Estados Unidos sin problema, ni visa ni nada. Con todos los migrantes han sido terribles. Bueno, tienen que leer Las uvas de la ira. Es una novela de Steinbeck, buenísima. Cuando la crisis de 1929 y vienen de Oklahoma, anglosajones, que con la crisis pierden todo y van a California a buscar trabajo, a volver a empezar, los mandan a la calle. Pues es un sistema brutal el de Estados Unidos, bestial, inhumano. Y les decían Okies a la gente estadounidense de Oklahoma, Okies, de manera despectiva, y los trataban a patadas, con racismo y con clasismo. Eran anglosajones igual, nacidos ya en Estados Unidos.
de origen no irlandeses. Ya los irlandeses siempre los han visto menos, no británicos. Y hay en Asteroide, no recuerdo cómo se llama el libro, los reportajes que hizo Steinbeck como periodista, que fue el resultado de Las uvas de la ira. Las uvas de la ira es un librazazazo que tienen que leer, pero el libro sobre los reportajes está cabroncísimo. Es muy fuerte, muy fuerte. Ambos son extraordinarios, extraordinarios libros. Se los recomiendo muchísimo. Si tuviera razón la derecha, ¿por qué no dijo desde la campaña que el plan C era una patraña porque ninguna coalición podía tener 2/3? ¿Por qué no dijo eso? Porque ellos están diciendo, no, hay una sobrerepresentación de más porque es para la coalición. No es cierto, no es para la coalición, es para un partido político, para Morena, para PT, para el Verde, para el PRI, para el PAN, para el Movimiento Ciudadano. O sea, es para cada fuerza política. No aplica para las coaliciones, no aplica para las coaliciones. Entonces, es más, deberíamos sumar los diputados del PRI y del PAN, estoy seguro que están arriba del 8% en su conjunto de sobrerepresentación. Pero no se mide así, es por partido, cada partido lleva su lista de representación proporcional. Tuvimos el 93% de los senadores de mayoría. Si fuéramos con la época que gobernaba el PRI solamente y solo había diputados de mayoría, tendríamos el 93% del Senado y tendríamos el 85% de la Cámara de Diputados, pero como es mixto el sistema, la representación proporcional atempera y entonces nos bajan a poco más de 66 en la Cámara de Diputados y casi 66 en la Cámara de Senadores. No hay que inventarse ningún argumento, están en la ley. Ahí está claro, el INE desde un principio dijo lo que nos correspondía, porque es la interpretación de cómo se han siempre asignado la representación proporcional, y ahora están presionando al Tribunal Electoral, porque saben que el INE va a mantener su palabra, y están presionando al Tribunal Electoral para que no valide eso, que es la forma correcta. Pongamos que no dijo lo del IQ de Marcelo, que efectivamente es muy majadero, pero lo demás sí lo dijo, que ese es el tema de fondo, la actitud racista y clasista, xenófoba de Trump hacia los migrantes para ganar votos de un sector no politizado del pueblo de Estados Unidos. Bueno, aquí hay compañeros migrantes que han dicho que van a votar por Trump. ¿Qué les digo? Reviviscencia, yo no conocía la palabra reviviscencia. Resulta que la Corte es milagrosa, mañana vamos a hablar de eso. Resucita leyes. Por ejemplo, hacemos nosotros la ley de la industria eléctrica y la echa atrás. Y acto seguido, en vez de decirle al Congreso, bueno, pues tienes tal plazo para hacer las modificaciones que son violatorias del marco constitucional o las necedades que quieran ellos argumentar, en vez de hacer eso, revive la ley que echaste atrás. Resucita leyes contrarias al interés nacional. Y entonces su objetivo al ir tirando leyes es mantener las leyes que son en contra de los intereses del pueblo. Eso es una jalada, o sea, no tienen esa facultad. Han venido tomando decisiones, inventándose cosas, para imponerse por encima del poder ejecutivo y del poder legislativo y del pueblo, por supuesto. Hace rato que está decadente el imperio de Estados Unidos, hace rato que China vieron, a ver, enséñenme un video de un auto norteamericano que se maneje solo y llega y una niña le pone el código y la lleva al lugar donde pidió que la llevara, sin conductor. Ahora sí que, como decimos, no seas mamón. O el tren rapidísimo que tienen del aeropuerto a Shanghái. Más de
¿cuántos kilómetros? 300, más de 300. Es el tren más rápido, más veloz que hay. Levita, ¿no? Ni toca la vía. Son en este momento el productor de autos eléctricos más poderoso del mundo. Están produciendo las mercaderías del mundo prácticamente todas ya. China. Está cabrón. Está cabrón. Y Estados Unidos, pues ahí batallando, sigue con su visión imperialista, metiéndole armamentos y en materia de armamento es el país más poderoso del mundo. Trump mantuvo las ocupaciones militares, dice estar en contra de tal y tal, pero no modifica la política exterior de Estados Unidos porque no la decide el presidente de Estados Unidos, la decide el Pentágono. Y el golpeteo que tuvo Trump, además, enorme. Trump no es mejor opción que Biden, son lo mismo, son exactamente lo mismo. Bueno, no, yo creo que Trump pues, es abiertamente fascista, es racista y clasista infame, infame. O sea, ustedes quieren justificar su voto hacia Trump, bueno, pues, o sea, ya ustedes, ¿no? Finalmente, la chingadera es que no solo le hacen daño a los que viven en Estados Unidos y a sí mismos, es que justo por ser un país imperialista, la decisión del pueblo estadounidense nos madre a toda la humanidad. Deberíamos votar toda la humanidad al presidente de Estados Unidos. Es terrible lo que estoy hablando en sentido figurado. No estoy proponiendo que votemos todo el mundo por el presidente de Estados Unidos. Nos afectan sus decisiones, no porque seamos nuestro vecino, a la humanidad entera. Hagan algo en el aeropuerto de Guadalajara, 2 horas te tienen formado para salir de ahí, deberían permitir Didis, al menos invertir en más autos, pues hagan ustedes, hagan algo. O sea, tú eres usuario del aeropuerto, pagas un montón por el uso del aeropuerto, hagan algo. Te digo que todo el mundo quiere que le resuelvas las cosas. Sí, aunque el aeropuerto es federal, el aeropuerto es federal. Pero pues sí, de repente se saturan, hay horas en que se saturan y que no se dan abasto los taxis del aeropuerto, pero hagan algo. ¿Quiénes son los representantes del pueblo? ¿Cómo hará algún individuo sin poder ni fueros y los comunistas elegidos por el pueblo precisamente para defender al pueblo? Sin Fronteras, que además no pones ni tu nombre. Yo no fui representante popular la mayor parte de la vida y luché contra las cosas en que estaba en desacuerdo. Impulsaba la participación de la gente. Esa idea de que alguien me va a resolver la vida es una idea equivocada y es lo que ha retrasado la transformación del país por décadas. Así es que más te valiera que asumieras tu responsabilidad y nosotros asumimos la nuestra. Pero si me dices en qué parte de las responsabilidades de un legislador está que resuelva lo de los taxis del aeropuerto, entonces lo reviso. Sí, aplica para todos, para mí incluido. Pero de repente estas maneras así de que hagan algo, resuelvan, espérate, hagan algo. Pues sí, aquí no es el servicio de emergencias, pues hay que transformar el país, hay que empujar todos, yo hago la parte que me corresponde. Miren, hoy, por ejemplo, lo dudé si comentarlo en el meeting, lo dudé muchísimo, me entregan documentos y todo. Y una mujer me dijo, hay un video en las redes, están maltratando a una niña, tenemos que parar eso, estoy muy angustiada. Entonces le digo, ¿dónde es? ¿Cuál es su nombre? No sé. Compañera, ¿y entonces cómo? Entonces me dice, pues con la policía cibernética. Está bien, dame los datos. Me dio un documento, yo pensé que en el documento venía la liga, algo, no tengo interés en verlo, pero por lo menos para efectivamente pasarlo a la... Pues no tenía nada. Bueno, o sea, yo no sé si de repente... No quiero calificar. Simplemente me quedo desasosegado, ese es un problemón, no si te haces 2 horas de fila en el aeropuerto, que es horrible. Yo lo he hecho en el aeropuerto de la Ciudad de México, me voy en el
Metrobús. Cambiaron el sistema del Metrobús, mal, de las cosas mal que se hicieron del gobierno de la ciudad, porque el Metrobús era 30 pesos, pero ibas muy cómodo, porque la gente no quiere pagar 30 pesos por un cacho y te llevaba hasta el aeropuerto. Pues ahora te llevas solo del aeropuerto a San Lázaro, y de San Lázaro ya vas en el Metrobús atestado con tus maletas y todo. Pues es una pesadilla, porque no les resultó rentable como estaba. Y sí, claro que te enojas, es, uy, ¿no? Y no pueden entrar las aplicaciones ahí a los aeropuertos, pero tampoco puedes meterlas así como así, porque no es todo el tiempo. Pues podría haber a lo mejor una reglamentación ahí que si hay falta de unidades, aplica. En ese se dice un mecanismo, a ver, durante 2 horas pueden venir las aplicaciones a recoger usuarios, pues pudiera ser. Pero también, pues es como de repente, a ver, o sea, vamos a reclamar aquí que esto se resuelva con las autoridades del aeropuerto, en vez de dar 2 horas formado. A ver, pues vamos, una comisión ahorita. No, yo no quiero problemas. Pues yo sí, échenme sus problemas, ya saben que yo me alimento. O sea, nos vemos mañana. Mañana comento la exposición y ya, pues hoy nos fuimos sin efemérides. Hasta mañana. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate.